過ぎてゆく時の中あなたを思い出す物憂げに眺める画面に映った二人笑ってた知りたくないを知りすぎてくことただ過ぎる日々に飲み込まれたそれでもただもう一度だけ会いたいあなたの言葉にうなずき信じた私は一人置き去り言わずに消えていたはずの未来も行き直すけど忘れぬからもったいない日々は勝てるとあなたの気配今でも探してしまうよなあの日の二人手を伸ばしてHola, soy yo aquí con un nuevo video, espero disfruten, link del fanfic en la descripción, renuncia de derechos, la historia, los personajes, las imágenes y la música no es de mi propiedad, créditos a sus respectivos creadores. Gracias por salvarme. Habría sido un fastidio si hubiera caído en las manos del ex o algo así. Su tono era ligero, porque incluso en manos del ex, no tenía de qué preocuparse. No hay problema, pero ¿podemos darte alguna información? ¿Acabas de caer del cielo?, preguntó Flash, con un tono ligero pero cargado de curiosidad. Ashburn asintió levemente, atendiendo a la petición. Fui absorbido por una grieta entre nuestros dos mundos. Allí, luché contra una tormenta de vacío y griega. Bueno, digamos que me dio una paliza bastante fuerte. Pero al final, logré devorarla. Si no lo hubiera hecho, me habría seguido hasta aquí y habría causado estragos en tu mundo. Habló con naturalidad, como si no acabara de describir una batalla apocalíptica, pero sus palabras dejaron un silencio incómodo en la habitación. Al terminar, sus ojos recorrieron rápidamente la habitación, notando finalmente que le faltaba la armadura. Por cierto, ¿no vieron mi armadura? ¿Es completamente negra y desprende un aura oscura visible a simple vista?, preguntó Ashburn, recorriendo la habitación con la mirada. Los héroes intercambiaron miradas antes de negar con la cabeza. «Estabas desnudo cuando te encontramos», dijo Linterna Verde frunciendo el ceño. Ashburn se encogió de hombros. «Seguro que aparece tarde o temprano». Bajó la mirada hacia la sencilla túnica que lo cubría. Con un pensamiento, la oscuridad lo envolvió, y cuando se desvaneció, su ropa se transformó. Una réplica casi perfecta de su equipo de nivel 20, con sus intrincados patrones negros y plateados que reflejaban la luz de una manera misteriosa pero elegante. ¿Deberíamos preocuparnos por la armadura?, preguntó Shazam, incómodo por la descripción que había recibido. No lo creo, respondió Ashburn encogiéndose de hombros. Pero quien lo encuentre podría recibir un gran aumento de fuerza. Aunque no puedo decir si ese poder tendrá efectos secundarios. Nunca he dejado que nadie más que yo lo use. Los héroes intercambiaron miradas cautelosas, pero antes de que pudieran preguntar nada más, Ashburn simplemente levantó la mano en un gesto de indiferencia. Bueno, paz. Dicho esto, las sombras lo envolvieron y, en un abrir y cerrar de ojos, desapareció, solo para reaparecer en medio de una calle concurrida, rodeado de civiles del planeta Tierra. Respiró hondo, feliz de oler algo más que carne podrida, el clásico olor a contaminación, como lo había extrañado. Entonces, ¿quieres seguir fusionado conmigo o prefieres irte y dar una vuelta? ¿Puedo ayudar a que tu cuerpo de fuego tome forma de carne?, preguntó Ashburn con indiferencia. La fuerza Fénix, que residía en su interior, se detuvo un momento antes de finalmente acceder. Las llamas se congregaron en su palma, arremolinándose con una intensidad sobrenatural. Extrañamente, nadie a su alrededor parecía notarlo, como si Ashburn fuera invisible, su presencia se deslizara inadvertida como una sombra en el viento. En su palma, la fuerza Fénix estalló, formando un tornado de fuego que se disipó rápidamente. En su lugar se alzaba una mujer, cuyo cabello reflejaba la luz como llamas vivas, cambiando de tonos ardientes según la luz del sol. Era impresionante, una belleza que rivalizaba incluso con la mismísima diosa del amor. Flotó a centímetros de la palma de Ashburn antes de descender gradualmente al suelo. En cuanto sus pies tocaron la superficie, su expresión se retorció de incomodidad y sus manos se llevaron instintivamente a la garganta. Con dificultad para respirar, jadeó al ver el pánico en sus ojos.
Como la fuerza Fénix, nunca antes había necesitado aire. Un concepto tan básico que incluso un recién nacido dominaba instintivamente se había convertido en un obstáculo desconocido y abrumador. Ashburn simplemente colocó su palma sobre su cabeza, transfiriéndole el conocimiento necesario para realizar las tareas más básicas de la vida. Había asumido que ella sabría respirar instintivamente. Después de todo, la mayoría de sus anfitriones habían sido mortales y necesitaban aire. Pero claro, ella era la fuerza Fénix, una entidad más allá de esas trivialidades. ¿Por qué se molestaría en retener un conocimiento tan insignificante? Parece que es difícil para un dios interpretar a un mortal. ¡Qué vergüenza!, dijo Ashburn, tapándose la boca para contener la risa. La fuerza Fénix lo fulminó con la mirada, visiblemente molesta. Decidida a recuperar su dignidad, intentó ponerse de pie, pero tropezó de inmediato al darse cuenta de que también necesitaba aprender a caminar. Molesta, conectó con los humanos cercanos, imitando rápidamente el conocimiento que habían acumulado durante toda una vida. Al instante siguiente, se puso de pie sin esfuerzo, ajustándose con facilidad. Sin embargo, frunció el ceño al notar el estado del vestido que se había creado. Estaba arrugado y descuidado, algo que claramente le parecía desagradable. Ustedes, los mortales, nacen tan débiles que incluso sobrevivir es una lucha, murmuró, con irritación impregnada en su voz. Con un paso descuidado hacia adelante, su ropa quedó tan limpia como nueva. No todos tienen la suerte de nacer con el poder de transformar la existencia, respondió Ashburn, caminando a su lado. Por otra parte, ese tipo de poder conlleva cadenas. Tal vez sea un intercambio equitativo. Los dos paseaban por las bulliciosas calles, pero ni un solo humano parecía reconocer su presencia. Aunque nadie podía, al percibirlos, la gente se apartó instintivamente, separándose como el agua a su alrededor, permitiéndoles caminar tranquilos. ¿Cuánto falta para que volvamos a casa? Sentí ese sistema tuyo cuando me fusioné contigo, no me di cuenta de quién estaba detrás de ti hasta entonces. La fuerza Fénix habló con ligereza. ¿Quién?, preguntó Ashburn, frunciendo el ceño confundida. El único por encima de todo, dijo con un suspiro. La respuesta era muy simple. Por supuesto, el tribunal no podía juzgarte, porque actuabas bajo la voluntad del creador de todas las cosas. Ashburn se quedó allí, atónito. Entonces, ¿ese anciano que conocí, era él?, preguntó, aún intentando procesar la revelación. Ella asintió. Adopta muchas formas. Un vagabundo cualquiera en la calle podría fácilmente ser él, dijo con un profundo suspiro. Entonces, ahora que has comprendido la muerte de este mundo, ¿cuánto falta para que podamos regresar al nuestro? El sistema dijo que se está cargando, y en cuanto esté listo, podemos regresar, respondió Ashburn, estirando los brazos. Hasta entonces, quiero relajarme y encontrar mi equipo primero. Mentiría si dijera que no tengo curiosidad por ver qué pasaría si alguien más lo equipa. Entonces deberíamos buscar un buen lugar al que llamar hogar por ahora. También deberíamos conseguir identificaciones y todo lo demás. Podríamos darlo todo jugando a ser mortales, dijo, ante lo cual Ashburn hizo una breve pausa. Pero necesitas un nombre. Ren, Ana, Ember. Es lo mejor que puedo ofrecer con mis nombres, dijo con ligereza. Me conocerán como Ember Corazón de Fuego, decidió. Creo que me queda bien. Ember puede significar chispa, y yo soy esencialmente el corazón de nuestro mundo, así que soy la chispa de la creación y su corazón. Ashburn arqueó una ceja, preguntándose si debería empezar a darle tanta importancia a los nombres. Sombra dadora de vida, controlo las sombras y les doy vida, dijo Ashburn, mirándola en busca de aprobación. Ashburn servirá, respondió ella con desdén, sin dejarse impresionar por su habilidad para nombrar. Había visto suficientes intentos como para saber que no debía dejar que lo intentara de nuevo. Ignorándolo, centró su atención en el mundo que los rodeaba, despertada por la curiosidad. Este lugar estaba lleno de fuerzas únicas, diferentes a todo lo que se encontraba en su propio mundo, y estaba ansiosa por explorar. ¿Qué pasa? La voz de Batman rompió la tensión contenida en la atalaya. Su mirada penetrante recorrió a los magos reunidos, su inquietud era evidente. Sentíamos una oscuridad abrumadora, dijo el Doctor Destino, con energía dorada arremolinándose en sus manos mientras tejía un hechizo, buscando rastros de la anomalía. Una presencia como ninguna otra que hayamos visto antes, pero se desvaneció tan rápido como apareció. Intenté mirar dentro, añadió Zatara, con la voz inusualmente temblorosa. Y algo me devolvió la mirada. Tragó saliva, pasándose una mano por la frente, secándose el sudor frío.
Miles de millones de ojos. Cada uno pertenecía a un ser lo suficientemente poderoso como para extinguir todo nuestro universo con un solo pensamiento. Dudo, como si decir lo siguiente en voz alta pudiera evocarlo. Pero la presencia más poderosa entre ellos, estaba más allá de todo lo que podía comprender. Temo que incluso las verdaderas formas de los dioses se inclinarían ante ella. ¿Dónde está la persona que Superman trajo hace unos días?, preguntó Batman con tono cortante mientras su mirada recorría a Shazam y los demás. Estábamos a punto de informar, dijo el Linterna Verde Al Jordan, frunciendo aún más el ceño. Se teletransportó usando algún tipo de energía oscura, probablemente sea la presencia que percibieron. Batman no perdió ni un segundo escuchando. Sin decir palabra, giró sobre sus talones y se dirigió a la consola más cercana, sacando las imágenes de vigilancia de la habitación donde Ashburn había estado. Sus dedos se movieron rápidamente por la interfaz, avanzando rápidamente las grabaciones hasta que la pantalla reprodujo todo lo sucedido. Apretó la mandíbula mientras observaba. Entrecerró los ojos. Entonces, sin dudarlo, volvió su atención hacia la Tierra. O sigue en nuestra Tierra o se ha mudado a otra. Todos debemos colaborar para encontrarlo, ordenó Batman antes de teletransportarse rápidamente de vuelta a la Tierra. Sin perder un segundo, comenzó a escanear Gotham, su ciudad, buscando cualquier rastro de Ashburn. Nunca he estado en California, pero estoy bastante segura de que no había una ciudad llamada Jump City, comentó Ember con los brazos cruzados mientras observaba el horizonte desconocido. Ashburn estaba de pie junto a ella, contemplando la ciudad que no existía ni en Marvel ni en su vida anterior. Debería haber ido a Nueva York, ¿no? Acabo de hacer una teletransportación al azar, reflexionó. Ella asintió, mirándolo con complicidad. Suspirando, Ashburn estaba a punto de abrir un portal cuando algo le llamó la atención. Una explosión en la distancia, llamas que lamían el cielo mientras el caos inundaba el aire. ¿Esto es nuevo? ¿Los 5 temibles robando un banco? Gritó una figura verde parecida a un guepardo, corriendo hacia un hombre con un solo ojo brillante y otros 4. Sin dudarlo, el tuerto disparó un rayo de energía devastador, cortando los coches cercanos como si fueran de papel. Raven, son todos tuyos. Gritó el guepardo verde a la chica gótica que flotaba frente a ella. Pero Raven no le prestaba atención. Su mente estaba en otra parte, atraída por algo mucho más inquietante. La abrumadora oscuridad que había sentido aparecer en la ciudad hacía un momento. Siempre había creído que su propio poder era algo formidable, algo temible. Pero comparado con lo que acababa de sentir, su oscuridad no era nada. ¡Bum! Su distracción momentánea le costó caro. Una explosión repentina la golpeó en el aire, estrellándola contra el suelo. Aprovechando la oportunidad, los 5 temibles no perdieron tiempo y desaparecieron en el caos antes de que nadie pudiera detenerlos. Te dije que la suerte estaba de nuestra parte. Rió una chica llamada Jinx mientras los 5 temibles desaparecían, teletransportándose en un instante. Chico Bestia recuperó su forma humana y se apresuró a ver cómo estaba Raven. Para su alivio, estaba bien. Se incorporó, se sacudió el polvo y murmuró una disculpa dirigida a él y al resto de los jóvenes titanes. Pero antes de que pudiera explicar lo sucedido, su cabeza se giró repentinamente hacia un punto distante, donde se encontraba Ashburn. Mientras tanto, Ashburn permanecía imperturbable, sumido en sus pensamientos. Ahora que lo pienso, necesitamos identificaciones, dinero, y algunas cosas más, reflexionó en voz alta. Dicho esto, se metió en su propia sombra, que se arremolinaba frente a él, formando un portal directo a Nueva York. Podríamos simplemente controlar mentalmente a la gente para que nos la den, sugirió Ember con indiferencia, dejando a Ashburn momentáneamente sin palabras. Antes de que pudiera responder, los dos desaparecieron en la oscuridad arremolinada del portal. Justo cuando se sellaba, Raven apareció en el cielo, con la mirada fija en el portal de sombras que desaparecía. Una profunda inquietud se apoderó de ella. Mientras tanto, Ember volvió a hablar en Nueva York. Por cierto, ¿sabes que alguien manipuló la probabilidad para asegurarse de que terminaras en Jump City? Ashburn arqueó una ceja al oír eso. Ja, ni me di cuenta, dijo encogiéndose de hombros. Supongo que estaban demasiado débiles para registrarlos. Después de todo, su teletransportación había sido completamente aleatoria. Quienquiera que hubiera interferido apenas merecía su atención. Busquemos a un villano rico o algo así. Lex Luthor serviría. Seguro que estaría dispuesto, estoy dispuesto a desprenderme de unos cuantos miles de millones de dólares, por el precio justo, dijo Ashburn con indiferencia.
Ember ladeó la cabeza, recurriendo a su conciencia cósmica para sacar todo lo que pudo sobre Luthor. ¿Y qué exactamente planeas venderle a ese humano ingenuo?, preguntó intrigada. Ashburn sonrió con suficiencia. Buena pregunta, ¿y el pelo? Ember lo miró fijamente, entre divertida y exasperada. Eso me recuerda. Cuando volvamos a nuestro mundo, quiero sacrificar mis ojos a cambio de sabiduría, y también quiero ahorcarme en Yggdrasil para aumentar aún más mis poderes, dijo Ashburn con una sonrisa. Había planeado hacerlo después de enfrentarse al vacío, pero terminó en este nuevo mundo. Ember arqueó una ceja con expresión indescifrable. ¿Por qué detenerse ahí? Si sacrificas todo tu cuerpo a cambio de sabiduría, obtendrás una comprensión incomprensible. Y si no te ahorcas de Yggdrasil, sino que dejas que sus raíces te penetren, podrías obtener la forma más pura de magia rúnica. Eso al menos te pondría al mismo nivel que la verdadera forma de Knull. Lo dijo con pereza, como si fuera lo más obvio del mundo. Ashburn parpadeó. Vaya, lo acabas de decir como si nada. Rió entre dientes, negando con la cabeza. Pero aún así, sus planes estaban decididos. ¿Por qué Gotham?, preguntó Ember con la mirada perdida mientras observaba la oscura y amenazante ciudad en la que se encontraban. Ashburn sonrió con suficiencia. Bueno, esta ciudad prácticamente me llama. Es el lugar perfecto para alguien como yo. Incluso a plena luz del día, Gotham parecía envuelta en un crepúsculo eterno, con sombras que se extendían de forma antinatural, como si se resistieran a la presencia del sol. Era una ciudad que parecía prosperar en la oscuridad, y a Ashburn le pareció extrañamente apropiado. En cierto modo, reflexionó Ember, mirando a su alrededor, este mundo es más pacífico que la tierra que dejamos atrás. Sí, nuestro mundo está lleno de acción en Nueva York. Es como si todos los villanos solo tuvieran ojos para esa ciudad, lo cual es bastante estúpido. Si quieres saber mi opinión, dijo Ashburn con indiferencia. Hagamos un plan para lo que vamos a hacer aquí. Lo primero es, Ember se tambaleó de repente. Su estómago emitió un fuerte gruñido. Una oleada de debilidad la invadió y casi perdió el equilibrio. Ashburn arqueó una ceja. ¿Tienes hambre? Sin dudarlo, extendió la palma de la mano y, al cabo de un segundo, una bolsa emergió de su sombra. ¿Qué quieres comer?, preguntó Ashburn, observando cómo Ember observaba la bolsa con curiosidad. Hizo una pausa antes de responder. Siempre quise probar esas hamburguesas. Ashburn asintió, vertiendo toda su energía en la bolsa antes de sacar una hamburguesa recién hecha, aún caliente como recién hecha. Ember la tomó, examinándola un segundo antes de darle un mordisco. Había visto a Ashburn comerlas antes, y ahora que tenía la oportunidad, no pudo evitar preguntarse, ¿qué tenían de especial? Ember cerró los ojos, dejando que su recién adquirido sentido del gusto procesara los sabores por completo. Sus papilas gustativas descompusieron cada ingrediente, analizando las texturas y combinaciones que componían la hamburguesa. Pero en cuanto comprendió lo que estaba comiendo, lo escupió, con una expresión de puro asco e indignación. ¿Te atreves a darme bichos?, espetó, con sus ojos encendidos ardiendo de indignación. Ashburn parpadeó, momentáneamente confundido, antes de comprender a qué se refería. Casi todos los alimentos que comemos los humanos contienen algún tipo de bicho, dijo encogiéndose de hombros con indiferencia. Es mejor no pensar en ello. El rostro de Ember se ensombreció de horror al usar su cómica atención para comprobar la veracidad de su afirmación. Cuanto más veía, más horrorizada se sentía. Además, eres mitad pollo, ¿verdad? ¿No comes gusanos ni nada?, bromeó Ashburn, con una sonrisa burlona en los labios. Los restos de la hamburguesa en las manos de Ember se convirtieron al instante en polvo. Llamas estallaron alrededor de su cuerpo. Sus ojos dorados brillaban de furia mientras lo miraba fijamente. Llámame pollo una vez más. Soy la Fuerza Fénix, espetó, con la voz llena de indignación. ¿Ah, sí? ¿Me enfrento al Fénix Oscuro?, reflexionó Ashburn, ladeando la cabeza con sorna. ¿Cómo te corrompieron unos insectos? Con eso, las llamas de Ember se encendieron con violencia, deformando el aire a su alrededor por el calor. Lo sabía, dijo Ashburn, completamente imperturbable ante su ira. En lugar de preocuparse, la observó atentamente, notando los sutiles cambios en su energía. Como sospechaba, se había vuelto más fuerte. Había aprovechado las fuerzas de este nuevo universo, usándolas para aumentar su poder. Darse cuenta de ello solo avivó la furia de Ember. No era solo que Ashburn la hubiera provocado, sino el porqué.
La había enfurecido deliberadamente solo para probar su fuerza, tratándola como un experimento en lugar de como una igual. Y encima, seguía hambrienta. Se le agotó la paciencia. Sin dudarlo, se abalanzó, decidida a poner a Ashburn en su lugar. Toma. Justo cuando Ember se disponía a atacar, dudó, entrecerrando los ojos mientras Ashburn sacaba con indiferencia una manzana roja y dorada de su bolso y se la ofrecía. Se detuvo, mirándolo con recelo antes de arrebatársela de la mano. Dando un mordisco cauteloso, su rabia se evaporó al instante, reemplazada por una mirada de asombro. Y antes de continuar, si llegaste a esta parte del video, comenta el emoji secreto que aparece en este momento en pantalla. Así sabré quiénes son mis suscriptores más atentos. El sabor de la manzana era diferente a todo lo que había probado antes. Una fusión perfecta de dulzura y especias que le provocó un agradable escalofrío. Espera, ¿puedes crear comidas completamente nuevas?, preguntó, mirando la bolsa con incredulidad. Hacía un momento, había estado a punto de reducirle a cenizas, pero ahora, su curiosidad había superado por completo su ira. Supongo que sí, me pregunto qué podría crear si invirtiera suficiente energía para rivalizar con una ciudad, reflexionó Ashburn. Probando la idea, vertió una inmensa cantidad de poder en la bolsa, el equivalente a la energía de una ciudad, mientras imaginaba chocolate. Un momento después, metió la mano y sacó una barra de chocolate. La partió por la mitad y le dio un trozo a Ember, quien lo tomó con vacilante intriga. Ember dio un mordisco al chocolate y, en cuanto lo rozó con la lengua, se quedó paralizada. Sus pupilas se encogieron y, en un instante, toda su vida pasó ante sus ojos. Permaneció inmóvil tanto tiempo que Ashburn, a punto de morder su propio bocado, bajó el chocolate y arqueó una ceja. ¿Estás bien?, preguntó, observándola atentamente. Sus ojos parpadearon ligeramente al volver a la realidad, fijándose en Ashburn. Por un breve instante, lo miró en silencio, procesando lo que acababa de suceder. Entonces, con una intensidad repentina y aterradora, susurró una sola palabra: chocolate. Antes de que Ashburn pudiera reaccionar, rugió chocolate. Y, de un solo puñetazo, lo lanzó por la ciudad. Sin dudarlo, le arrebató el trozo intacto de las manos y lo devoró como un nómada hambriento que descubre un oasis. Cada bocado fue consumido con desenfreno, su compostura anterior completamente destrozada. Más. Chocolate. 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 La voz de Ember retumbó mientras llamas brotaban de su cuerpo, sacudiendo todo el multiverso. Su cabello, antes rojo fuego, se oscureció, su aura se retorció y deformó bajo la fuerza de su hambre. Esto ya no era solo la fuerza Fénix, era el Fénix oscuro desatado. Todo esto, por un estúpido chocolate, murmuró Ashburn débilmente, tosiendo una bocanada de sangre. Su visión se nubló mientras miraba lentamente el agujero en su estómago. Las sombras se deslizaban a su alrededor, moviéndose instintivamente para reparar el daño, pero incluso ellas parecían lentas bajo la energía opresiva que Ember liberaba. No, esta ciudad maldita tuvo algo que ver, murmuró, con la mente acelerada mientras intentaba comprender la locura que se desplegaba ante él. Ese ataque me habría matado de un solo golpe si no fuera inmortal, urgente. Vista total. ¿Por qué se quedan ahí parados?, gritó Ashburn, con la mirada fija en sus sombras. A estas alturas, no deberían haber necesitado su orden para actuar, así que ¿por qué no se movían? Todos los soldados de las sombras fueron eliminados durante la batalla contra la tormenta. Debido a que el anfitrión adquirió la habilidad Sombras Inmortales y a sus heridas actuales, todos los soldados de las sombras están encerrados hasta que el anfitrión se recupere por completo, le informó el sistema. Ashburn chasqueó la lengua con frustración, pero no tuvo tiempo de pensarlo. En un abrir y cerrar de ojos, saltó hacia atrás, justo a tiempo para esquivar la mano de Ember que lo agarraba, cerrándose en el aire donde su cuello había estado hacía un instante. Sin equipo, estoy debilitado y no tengo soldados de las sombras. Sus labios se curvaron en una sonrisa burlona. Bueno, bailemos. Sin dudarlo, se elevó hacia el cielo, moviéndose a una velocidad que atravesó el aire como una explosión sónica. Mientras ascendía, apretó con más fuerza la bolsa que llevaba en la mano, su última moneda de cambio. La mirada ardiente de Ember siguió la bolsa. Su obsesión anuló toda razón. Con un rugido furioso, se lanzó tras él, mientras las llamas brotaban de su cuerpo, mientras atravesaba la atmósfera en su persecución. «Levántate». La voz de Ashburn resonó por toda la ciudad, con un poder que sacudió los cimientos de Gotham.
En ese instante, su apariencia mortal se desvaneció, reemplazada por una forma divina tan abrumadora que podía hechizar incluso a los corazones más fríos. En cada cementerio, desde los cuerpos humanos hasta los insectos más diminutos, incluso las criaturas que acechaban bajo las aguas, todos se agitaban, surgiendo de la muerte misma. La ciudad entera estaba ahora bajo su sombra. Justo cuando la mano extendida de Ember casi lo alcanzaba, Ashburn intercambió su lugar con una de sus sombras recién invocadas. El puño ardiente de Ember se estrelló contra algo, pero no era Ashburn. Una sombra, más específicamente, la sombra de una hormiga. Los ojos de Ember se abrieron de par en par con incredulidad cuando la diminuta criatura, un insecto insignificante en vida, detuvo su golpe sin esfuerzo. La fuerza de su ataque debería haber destrozado montañas, pero la hormiga permaneció inmóvil, agarrando su mano con absoluta autoridad. Solo porque podría estar débil ahora mismo, la voz de Ashburn flotó por el aire, suave y serena, pero con un peso innegable. Ember volvió la mirada hacia un tejado cercano. Allí estaba, con las manos metidas con naturalidad en los bolsillos y una expresión indescifrable. Eso no significa que mis sombras lo sean. En cuanto las sombras se alzaron, se llenaron de poder. Incluso en su estado debilitado, el dominio de Ashburn sobre la fuerza del monarca de las sombras garantizaba que sus sombras superaran con creces su fuerza actual. Aunque estas sombras recién invocadas aún no se habían sumergido en su oscuridad ni habían evolucionado por completo, la mera profundidad de su control las impulsó a alturas insondables, años luz más allá de la condición actual de Ashburn. Pero la fuerza Fénix era el nexo de toda la energía psiónica, un poder que trascendía la mera fuerza y rozaba lo divino. En el universo de DC, otra fuerza dominaba la realidad: el espectro electromagnético emocional. ¿Qué era eso? Te preguntarás. El espectro emocional era un campo de energía omnipresente, alimentado por las emociones puras de todos los seres sintientes a lo largo de la existencia, una de las 7 fuerzas fundamentales de este universo. Era la base misma del poder del cuerpo de linternas. Cada color representaba una fuerza distinta de voluntad, miedo, rabia, amor y más allá. Así que la verdadera pregunta era, ¿qué pasaría si la fuerza Fénix, el fuego cósmico del renacimiento y la destrucción, absorbiera no solo el espectro emocional de este universo, sino de todo el universo? La sola idea era aterradora, pero ella estaba haciendo precisamente eso, aspirando a ser el nexo del espectro emocional. La forma mortal de Ember comenzó a deteriorarse. Su carne se derritió para revelar un cuerpo de fuego puro y furioso. Pero antes de que pudiera desprenderse por completo de su caparazón humano, Ashburn actuó. Con un movimiento de muñeca, lanzó una barra de chocolate al cielo. Como un adicto atraído por su vicio, la fuerza Fénix detuvo su autodestrucción, sanando instintivamente su cuerpo mortal mientras se disparaba hacia adelante, arrebatando el chocolate del aire. Pero ella nunca tuvo la oportunidad de probarlo. En un instante, Ashburn apareció tras ella, apretándole el cuello con más fuerza. Antes de que pudiera reaccionar, la arrojó al suelo, estrellándola contra la tierra con una fuerza que sacudió la ciudad. Incluso cuando cayó al suelo, Ashburn no dudó. Extendió la mano, su poder aumentando al absorber la corrupción que la había abrumado. Las llamas de Ember explotaron, luchando instintivamente contra el agarre de Ashburn. El calor era inmenso, abrasando todo a su paso, pero Ashburn no se inmutó. Su fuego lo quemó, abrasándole la piel, pero ignoró el dolor, con los ojos fijos en los de ella mientras la fuerza Fénix recuperaba lentamente la razón. Poco a poco, la locura se desvaneció. Y entonces, en un instante, las llamas se desvanecieron. Ashburn dejó escapar un profundo suspiro y retrocedió mientras sus heridas eran consumidas por la oscuridad, sanando como si nunca hubieran existido. Con un movimiento rápido de sus dedos, unas sombras envolvieron a Ember, asegurándose de su modestia antes de desaparecer, dejándola completamente vestida una vez más. Lo siento, murmuró Ember, sin saber qué hacer después de lo que acababa de suceder. Ashburn dejó escapar un suspiro cansado, estirando el cuello mientras pensaba qué hacer con ella. Esta ciudad está bastante maldita, así que quizá deberíamos quedarnos aquí un tiempo, dijo, frotándose la barbilla pensativo. Quizás te ayude a fortalecer esa mente débil que tienes. Eso fue bastante vergonzoso. El rostro de Ember se sonrojó de humillación. Recordar cómo se había vuelto loca por el chocolate le dio ganas de desaparecer en el vacío. Por suerte, fuiste estúpida. Esta fue la primera vez que uno de mis planes funcionó, dijo Ashburn con una sonrisa, cruzándose de brazos.
Recuperé todos los cadáveres de la ciudad e hice que una sola hormiga bloqueara tu ataque, solo para darte la ilusión de que todas mis sombras eran increíblemente poderosas. En realidad, solo eran de nivel planetario, como mucho. Sonrió con sorna, claramente complacido consigo mismo. Con la cantidad de enemigos y la fuerza de esa hormiga, asumiste que tenías que ir a por todas. Pero a mitad de la transformación, dejaste de lado la lógica y te lanzaste a por una barra de chocolate, mientras tu cuerpo casi se quema por la reacción. Es la primera vez que un plan tuyo funciona, bien por ti, dijo Ember con la mirada abatida. Sabía que Ashburn era terrible haciendo planes. Sus estadísticas de inteligencia parecían más centradas en fortalecer su mente y su capacidad de aprendizaje que en el pensamiento estratégico. Y ahora, ese hecho la hería aún más, otro golpe a su orgullo. No estés tan deprimido, dijo Ashburn con una leve sonrisa, bajando de nuevo su abrumador encanto. Esta ciudad es el lugar perfecto para que entrenes. Nadie es perfecto, y tu único defecto es que te has permitido sentir emociones humanas sin saber cómo controlarlas. Le extendió la mano y, tras un instante de vacilación, Ember la tomó. Bueno, empecemos a entrenar, dijo Ashburn, estirándose ligeramente antes de alzar la mirada. Pero primero, deberíamos ocuparnos de nuestros invitados. Ember siguió su mirada, con el rostro endurecido al contemplar la vista sobre ellos. El cielo estaba lleno de figuras. Docenas de ellas, sus siluetas recortadas contra la luz del día. La Liga de la Justicia había llegado. Su presencia tenía peso, un desafío tácito, un peso que flotaba en el aire. Me pregunto si grabaron todo eso, reflexionó Ashburn, con una sonrisa burlona en los labios. Ember le lanzó una mirada asesina, pero no se molestó en malgastar energía en una respuesta. En cambio, centró su atención en las figuras de arriba, sintiendo su poder. La mayoría no le preocupaban, pero una destacaba. La encarnación de la esperanza, Superman. Su fuerza no era estática, fluctuaba según lo que enfrentara, adaptándose a los desafíos. En cierto modo, era la piedra angular de este universo, una figura central en su historia. Y Ember podía presentirlo. Marvel tenía su cuota de seres capaces de manipular la trama, pero esto era diferente. Era el propio universo favoreciendo a su campeón. ¿Qué? Antes de que Ember pudiera terminar la frase, Ashburn se tapó la boca rápidamente, presintiendo ya que estaba a punto de decir algo grosero. Su respuesta fue inmediata. Le mordió la mano. Maldita sea. Siseó Ashburn, sacudiendo la mano al sentir una punzada aguda. El instinto casi le hizo lanzarle un puñetazo, pero Ember lo esquivó sin esfuerzo, flotando fuera de su alcance con una mirada petulante. La última vez que lo vi, las gallinas no tenían dientes, murmuró Ashburn, flexionando los dedos. En respuesta, las llamas estallaron alrededor de Ember. Su mirada era más abrasadora que su fuego. Pero Ashburn simplemente se dio la vuelta, ignorando por completo su ira, algo que, por supuesto, solo la enfureció aún más. Entonces, ¿qué quiere la Liga de la Justicia de nosotros? Preguntó Ashburn con una leve sonrisa, observando con indiferencia a los héroes que se cernían sobre ellos. Al Jordan entrecerró los ojos. Su aura verde se encendió ligeramente al acercarse. ¿Quién es ella y cómo pudo interferir con el espectro emocional? Preguntó, con un deje de cautela en la voz. ¿Qué hiciste? No quiero que seres de nivel universal llamen a mi puerta, dijo Ashburn frunciendo el ceño, cruzando los brazos mientras miraba a Ember. Ella se burló, echándose el pelo hacia atrás con una sonrisa arrogante. Los reduciré a cenizas, dijo con arrogancia, como si la idea de enfrentarse a tales seres no fuera más que una pequeña molestia. A cada momento, se hacía más fuerte. Pronto, se convertiría en el verdadero nexo de toda la energía psiónica de este universo. Lo dice la gallina que acaba de corromperse por culpa del chocolate, dijo Ashburn con evidente desdén. Eso fue todo. Ember estalló. Lo dice la gallina que se corrompió por chocolate, dijo Ashburn con evidente desdén. Eso fue todo. Ember estalló. Se desvaneció en un destello de fuego, su puño se disparó hacia la cara de Ashburn. Pero justo antes del impacto, su sombra surgió del suelo, formando una barrera entre ellos. La fuerza de su ataque fue absorbida por completo, desapareciendo en la oscuridad infinita como si nunca hubiera existido. Los ojos de Ember se abrieron de par en par, sorprendida. Intentó retirar la mano, pero la sombra se movió, envolviéndola como zarcillos vivos. La oscuridad se enroscó alrededor de sus extremidades, atrayéndola. El instinto le gritó que luchara, pero después de un segundo, dejó de resistirse. Se había dado cuenta de algo.
Así que, en lugar de luchar, se dejó hundir en la sombra de Ashburn, desapareciendo sin dejar rastro. La Liga de la Justicia, sin embargo, no iba a quedarse de brazos cruzados y dejar que algo tan siniestro se desarrollara ante sus ojos. Sin dudarlo, la Liga de la Justicia se abalanzó para intervenir, decidida a salvar a Ember de la oscuridad que la acababa de consumir. Este audio ha sido creado por Puffy03, si escuchas esta marca en otro canal, significa que simplemente lo resubieron sin esfuerzo alguno, póngase a chambear mijo. Pero antes de que pudieran alcanzarla, una luz dorada brilló y el Dr. Fate apareció en su camino, alzando una mano para detenerlos. Está absorbiendo la corrupción que se le escapó, declaró Fate con calma, con una voz que denotaba una autoridad que hacía reflexionar incluso a los héroes más testarudos. Si interfieren ahora, interrumpirán el proceso. Y lo que es más importante, también están debilitando su conexión con el espectro emocional. Si experimenta demasiadas emociones descontroladas, podría fácilmente recaer en ese estado oscuro y destructivo. Ashburn asintió levemente, aunque su atención seguía centrada en el proceso en cuestión. Bastante, dijo Ashburn encogiéndose de hombros. Las emociones aún son nuevas para ella, así que es mejor empezar con rueditas de entrenamiento. Su mirada recorrió a los héroes reunidos antes de ladear ligeramente la cabeza. Entonces, ¿qué quieren? Batman dio un paso al frente, con una expresión indescifrable bajo la capucha, pero su voz era firme. Eres un ser desconocido y muy poderoso que recorre la Tierra con control sobre la oscuridad. No podemos ignorar tu existencia cuando podría representar una amenaza para todos. Ashburn suspiró, frotándose la nuca. No te preocupes, soy un hombre razonable. Solo pienso relajarme aquí en la Tierra hasta que recupere todas mis fuerzas. Luego dejaré tu universo y volveré al mío. Su tono era despreocupado, como si toda esta situación no fuera más que una pequeña molestia. Me temo que no podemos confiar solo en tu palabra, intervino Superman, con voz firme pero no hostil. Puede que no tengas malas intenciones, pero tu poder por sí solo te convierte en una preocupación. Y la chica a tu sombra, perdió el control y destruyó una manzana entera sin querer. Necesitamos asegurarnos de que pueda caminar con seguridad entre la gente de aquí. Entiendo lo que quieres decir, dijo Ashburn con un suspiro mientras se giraba para irse. Pero simplemente no quiero. Pasé meses en un universo invadido por zombies, solo para salir y luchar contra el peón del gobernante del vacío primordial. Luego tuve que enfrentarme al mismísimo gobernante del vacío, sobrevivir a un intento de asesinato por su voluntad y verlo chocar con la encarnación de las leyes de mi omniverso. Y después de todo eso, de alguna manera, terminé aquí. Estiró los brazos perezosamente. Así que, perdónenme si mi prioridad ahora mismo es relajarme, y mantenerme alejado de todos ustedes es el primer paso. Dicho esto, giró sobre sus talones, agitando una mano desdeñosa por encima del hombro. Voy a conseguir una identificación. Nos vemos nunca. Podemos ayudarlos a establecerse en la Tierra. Solo respondan unas preguntas y tendrán todo lo que necesitan para mañana, dijo Batman. Ashburn hizo una larga pausa antes de responder. De acuerdo, 5 preguntas. Batman dudó un momento antes de preguntar. Cuando despertaste, nuestros hechiceros percibieron numerosos ojos poderosos en tu oscuridad. ¿Están relacionados con cómo reanimaste cuerpos sin vida en Gotham como sombras? Ashburn asintió levemente. ¿Están bajo tu control total y absoluto? Preguntó Batman. Ashburn hizo una pausa antes de responder. Sí, pero tienen libre albedrío. Batman entrecerró los ojos. ¿Quién es esa chica en tu sombra? Ember, respondió Ashburn con calma. No puedo entrar en más detalles. No tengo ningún interés en atraer la atención de ningún ser universal aquí. Un fénix con una conexión única con el espectro emocional, tan poderosa que si los seres adecuados supieran de su existencia, vendrían a buscarla. Batman reconstruyó la información. Ashburn la había llamado gallina, y ella se había ofendido. Eso solo lo hacía obvio. Era un fénix. ¿Te estás corrompiendo con la corrupción que absorbes? Preguntó Batman. Ashburn simplemente negó con la cabeza. No. Me dijeron que mi alma es demasiado limpia para alguien que se baña en la oscuridad, supongo que es algo bueno, dijo Ashburn con ligereza. Batman miró a los hechiceros cercanos, y todos asintieron para confirmarlo. Ashburn decía la verdad. Me guardaré mi última pregunta, dijo Batman antes de adentrarse en la oscuridad y desaparecer. Bueno, habría sido genial si Ashburn no pudiera verlo perfectamente, incluso en las sombras. Estoy dispuesto a pagar por una bonita mansión, la inmortalidad, revivir a los muertos, lo que quieras.
Dilo y lo haré realidad. Iba a recurrir a Lex, pero tú servirás, considerando lo rico que eres, gritó Ashburn, haciendo que Batman se detuviera y se volviera hacia él. ¿Trabajarías con Lex?, preguntó Batman frunciendo el ceño. Lo siento, pero el concepto de héroe y villano no me interesa. Piensa en mí como una parte neutral, alguien que actúa solo con sus propias reglas. Ashburn sonrió con suficiencia. Ah, y esa era tu quinta pregunta. Batman entrecerró los ojos. Una mansión solo vale unos pocos millones, nada demasiado extravagante. ¿Eso equivale a qué, exactamente? Ashburn reflexionó, tamborileando con los dedos en el brazo, mientras buscaba algo de valor equivalente. Escudriñó su sombra, rebuscando entre innumerables objetos como un comerciante que rebusca en una bolsa sin fondo. Tras unos instantes, sus ojos se iluminaron y, con una sonrisa burlona, metió la mano y sacó una armadura desgastada pero innegablemente avanzada. Esto, dijo, levantándola con un ligero gesto, es el modelo 2. Perteneció a un genio, hasta que se convirtió en zombie. Está un poco destrozado, pero vamos, la tecnología de la mente más brillante de otro mundo debe valer más que unos pocos millones. Le dio un golpe seco al traje, y el metal resonó sordamente bajo su mano. Esta cosa puede destruir tanques, superar en velocidad a los misiles y hacer mucho más. Con un poco de retoque, diría que podría llevar tus capacidades al siguiente nivel. ¿Tienes mejores?, preguntó Batman, saliendo de las sombras para examinar la armadura con más atención. Su mirada se dirigió a Cyborg, que ya intentaba escanearla, antes de volver a Ashburn. Sí, señor, respondió Ashburn con suavidad. Tengo el modelo 3, el modelo 4, hasta el modelo 37. Dejó las palabras en el aire un momento antes de continuar. El modelo 37, ese es demasiado bueno. Se llama la armadura Bleeding Edge. Con un gesto casual de la mano, sacó toda la armadura, pero la que casi todos miraron fue el elegante y avanzado traje, cuya superficie metálica se movía con una fluidez casi líquida. Esta belleza tiene poder más que suficiente para arrasar un planeta, dijo Ashburn con un tono casi juguetón. Y lo mejor de todo, está hecho de nanotecnología. Puede colocarse bajo la piel, a solo un pensamiento de activarse. Sonrió. El precio actual, unos modestos 9,2 billones de dólares. ¿Y esta?, preguntó Batman, con la mirada fija en la enorme armadura Hulkbuster. ¿Y este?, preguntó Batman, con la mirada fija en la enorme armadura Hulkbuster. Ashburn sonrió con sorna. ¡Qué ojos tan agudos! En mi universo, existe alguien llamado Hulk, un héroe poderoso que se vuelve más fuerte cuanto más furioso se pone. Como te puedes imaginar, ese poder puede descontrolarse. Señaló la imponente armadura. Este es el Hulkbuster. Pero no cualquier Hulkbuster. Este no fue diseñado para luchar contra cualquier Hulk. El Hulk promedio ya tiene una fuerza planetaria, pero este fue diseñado para enfrentarse a World War Hulk. Una versión de él tan poderosa que sus pasos podrían destrozar la Tierra. Ashburn golpeó la armadura con un estruendo metálico. El precio de este grandullón, 800 billones de dólares. 800 billones. La mera cifra provocó una oleada de conmoción en todos los presentes. Ashburn simplemente asintió, completamente imperturbable. O sea, Hulk de la Segunda Guerra Mundial se enfrentó a Thor mientras este poseía la fuerza de Odín. En ese momento, Thor ya tenía un poder más que universal, reflexionó Ashburn. Así que sí, esta armadura podría destruir fácilmente el universo si no tienes cuidado. Hizo una pausa, ladeando la cabeza pensativo. Pero ¿cómo destruiría el universo de un puñetazo? Ah, sí, Hulk sí que rompió la realidad de un puñetazo aquella vez. Rió entre dientes, recordando lo absurdo de aquel momento cómico. El pensamiento persistía en su mente. Si un Hulk normal podía hacer eso, ¿podría él? Mientras tanto, a través del vínculo telepático que había establecido el detective marciano, la voz de Cyborg llegó a la mente de Batman. Batman, hay un campo de fuerza alrededor de las armaduras. Cada vez que intento escanearlas, mi sistema no deja de mostrar mi historial de búsqueda, está jugando conmigo. La mirada de Batman se dirigió a Cyborg por un instante antes de volver a la armadura modelo 2, con una expresión indescifrable mientras procesaba la información. ¿Dónde está el modelo 1? Preguntó Batman. Ashburn sonrió con suficiencia. ¡Qué ojos tan agudos! Verás, el hombre que construyó esta armadura armó el modelo 1 en una cueva, con chatarra. Dejó las palabras en el aire un momento antes de continuar. Y, sin embargo, a pesar de eso, no se queda atrás del modelo 2. Era un genio.
Me pregunto si podrías estar a la altura de sus habilidades usando la armadura que tiró, ya que, ya sabes, no puedes permitirte las mejores. El ojo de Batman se crispó ligeramente. Ah, pero si no te interesa la armadura, añadió Ashburn, sosteniendo una pequeña pieza metálica, también tengo vibranium. Adelante, dispárale. Cyborg, todavía irritado por el truco anterior de Ashburn, entrecerró los ojos. Sin dudarlo, su brazo se transformó en un cañón de energía y disparó una ráfaga al metal en la palma de Ashburn. Todos observaron conmocionados cómo el vibranium absorbía sin esfuerzo la energía cinética del ataque, desapareciendo la ráfaga como si nunca hubiera existido. El trozo de metal permaneció intacto, completamente imperturbable. Esto es vibranium, dijo Ashburn con una sonrisa burlona, sosteniendo la pieza metálica. Puede absorber, almacenar y liberar cantidades masivas de energía cinética. En mi mundo, era solo el cuarto metal más fuerte. Mi armadura, en cambio, está forjada con una mezcla de todos los minerales que mi universo ofrecía, tosió. En fin, lo vendo a 10 millones el gramo. Flash parpadeó. No es demasiado caro. ¿Lo es? Ashburn ladeó la cabeza. ¿No vale el diamante rojo entre 1 y 12 millones de dólares por gramo? Pensé que estaba siendo amable, sobre todo teniendo en cuenta que puede atravesar incluso a Superman. Esa última afirmación hizo que todos levantaran las cejas. Sus miradas se dirigieron instintivamente a Superman, luego a la stripper, quiero decir, la Mujer Maravilla, cuya tiara también era conocida por cortar la carne kryptoniana. ¿Estás diciendo que este vibranio es tan fuerte como el amazonio? Preguntó la Mujer Maravilla, intrigada. Ashburn negó con la cabeza. El amazonio solo es tan poderoso gracias a la magia. El vibranio, en cambio, es así de fuerte sin magia. Hizo una pausa para darle efecto antes de continuar. Y lo que es más importante, el vibranio se puede combinar con otros minerales para crear lo que una vez se consideró el metal más fuerte que existe, aunque ahora es solo el tercero. Para enfatizar su punto, Ashburn sacó con naturalidad el escudo del Capitán América, con los icónicos rojo, blanco y azul reflejándose bajo la luz. Este escudo puede soportar casi cualquier cosa, dijo Ashburn, dándole vueltas. Para destruirlo, necesitas ser de nivel Padre del Cielo o superior, en otras palabras, superior a multiversal. Su mirada se movió rápidamente. Como este universo funciona de forma diferente al mío, lo resumiré. Nada en este multiverso puede destruir este escudo. Quizás si viene de la cuarta dimensión o superior, podría. Para demostrarlo, arrojó el escudo con indiferencia hacia una pared. Todos observaron cómo rebotaba en múltiples superficies con una precisión que desafiaba la física antes de volver directamente a la mano de Ashburn. Este es el tercer metal más resistente de mi universo, continuó, haciendo girar el escudo entre los dedos. Así que, 40 billón de dólares, o algo por el mismo valor. ¿Alguien interesado? Examinó la sala, esperando a ver si alguien se atrevía a hacer una oferta. ¿Qué tan poderosa es su armadura? Batman se preguntó. Si la armadura de Ashburn ocupaba el primer puesto en su universo, y creía que nada en este multiverso podría destruir el escudo, que ocupaba el tercer puesto en su universo, ¿de qué era capaz su armadura? Tomaré 10 gramos de vibranium y esta armadura, dijo Batman con voz firme. Te entregaré el dinero mañana. Sin dudarlo, Ashburn recuperó 10 gramos de vibranium y le entregó la armadura modelo 2, permitiendo que Batman se marchara con su compra. La Mujer Maravilla lo vio irse antes de volverse hacia Ashburn, arqueando una ceja. ¿No temes que no te lo pague? Si no me lo paga, lo mataré y recuperaré mis cosas, dijo Ashburn con una leve sonrisa, como si fuera lo más natural del mundo. El grupo se tensó. Los ojos se entrecerraron al mirarlo, no con miedo, sino con una mirada penetrante. La forma despreocupada en que hablaba de quitar una vida, no le sentó bien a la mayoría. ¿En tu universo, los héroes matan? Preguntó Flash con cautela. Ashburn ladeó la cabeza, pensativo, un momento antes de responder. Muchos siguen la regla de no matar, pero cuando tienen que hacerlo, lo hacen. De hecho, muchos no dudarían en eliminar a villanos considerados demasiado peligrosos para la humanidad. Miró a Batman. Así que sí, el Joker habría muerto hace mucho tiempo, con o sin enfermedad mental. Su mirada recorrió la sala, interpretando sus reacciones. Algunos héroes incluso acaban matando inocentes, no porque quieran, sino porque sus poderes son incontrolables. Se encogió de hombros. En cierto modo, mi universo es más fuerte que el tuyo. Está dispuesto a tomar decisiones difíciles en lugar de dejar que el miedo a cruzar esa línea lo dicte todo.
No se dejan controlar por la idea de que matar una vez facilita volver a matar. Lo dijo todo con tanta ligereza, pero el peso de sus palabras se apoderó de la atmósfera. Ashburn recordó un cómic donde Lobezno había matado a un joven mutante que acababa de despertar sus poderes. El chico ni siquiera había tenido la oportunidad de comprender qué le estaba sucediendo. Antes de acabar con su vida, Lobezno compartió una copa con él, un último instante de humanidad antes de lo inevitable. Marvel tenía una buena cantidad de héroes con la regla de no matar, pero también muchos que no lo pensarían dos veces antes de apretar el gatillo. Deadpool, Punisher, Ghost Rider, Lobezno, Mjolnir, sus pensamientos se detuvieron de repente. Un momento. Sus sombras contenían innumerables guerreros, monstruos y leyendas, pero faltaba un nombre. Ghost Rider. Los héroes permanecieron en silencio, sus expresiones ensombrecidas por las palabras de Ashburn. Todos sabían la verdad. Matar era el camino más fácil. Si ejecutaban a alguien como el Joker, innumerables vidas se salvarían, y Gotham, sin duda, sería más segura. Pero una vez que cruzaran esa línea, ¿no sería más fácil la segunda vez? ¿Y la tercera? Hasta que, finalmente, ya no eran héroes, sino tiranos, que decidían quién vivía y quién moría. Por mucho sentido que tuviera el mundo de Ashburn, se negaban a creer que los verdaderos héroes mataran. Siempre había otra manera, por difícil que pareciera. Rompiendo el silencio, Ashburn sonrió. Entonces, ¿dónde duermo? Sería de mala educación dejar que tu invitado pasara la noche en la calle. Entonces, ¿de qué iba todo ese asunto del chocolate? De vuelta en la atalaya, Linterna Verde, Superman, Mujer Maravilla, Flash y Detective Marciano observaban a Ashburn mientras tecleaba en una computadora, buscando en la vasta red mundial algo útil. Como Ashburn se quedaba a pasar la noche en la atalaya, los pesos pesados de la Liga de la Justicia también habían decidido quedarse, por si acaso. Tengo una bolsa que puede crear comida a partir de lo que imagine, siempre que le ponga suficiente energía, dijo Ashburn con pereza, mientras tecleaba. Hice una barra de chocolate y la infundí con la energía equivalente a una ciudad entera. Así que, terminó siendo un chocolate de primera que sobrecargó su placer o lo que sea, y se volvió loca. Su búsqueda continuó. Recorrió internet buscando cosas importantes, One Piece, Naruto, Dragon Ball, solo para encontrarse con la decepción. No existían allí. Flash apareció de repente a su lado. ¿Qué buscas? Anime. Ashburn suspiró, frotándose la barbilla. Pero este universo no lo tiene, hizo una pausa, mientras su mente daba vueltas a una idea. Aunque, si lo que creo saber sobre el infinito es cierto, eso significa que en algún lugar del multiverso, el anime que quiero existe. ¿Vamos a ignorar que tiene una bolsa que puede crear comida divina? Preguntó Linterna Verde, desconcertado al ver que nadie parecía especialmente preocupado por esto. El tipo verde tiene razón, dijo Ashburn, alejándose de la computadora. 5 mentes piensan mejor que una. ¿Qué tal si se les ocurren algunas ideas locas? Quiero ver lo ridículas que puedo crear. Con un gesto casual, metió la mano en su sombra y sacó la bolsa. Flash se encogió de hombros. De acuerdo, ¿qué tal una pizza que sepa increíble y que también te ayude a perder peso? Ashburn asintió con aprobación, pues era una buena idea. Sin dudarlo, metió la mano en la bolsa, se concentró un momento y luego sacó una caja de pizza, colocándola sobre la mesa frente a ellos. Ni hablar, murmuró Al, sorprendido. Su anillo había escaneado la pizza y, efectivamente, era justo lo que Flash había pedido, una deliciosa obra maestra que ayudaba a perder peso. La sala se sumió en un silencio atónito antes de que estallara el caos. Una a una, se barajaron ideas de comida descabelladas, desde lo extraño hasta lo completamente ridículo. Incluso se sugirieron conceptos más allá de la comida, como pociones que otorgaban beneficios temporales, solo para ver si la bolsa tenía algún límite. Cuando la emoción se calmó por un momento, Ashburn se recostó y preguntó con indiferencia, ¿cuánto tiempo llevan formando parte de la Liga de la Justicia? Oh, nos reunimos hace como un año cuando Darkseid atacó, respondió Flash. Después de eso, empezamos a incorporar nuevos miembros hasta que llegamos a donde estamos hoy. Ashburn asintió, comprendiendo, archivando esa información. Entonces, ¿no se han enfrentado a seres como Doomsday? Preguntó Ashburn. El grupo intercambió miradas, con expresiones indescifrables. El nombre no parecía sonarles familiar. Eso pilló a Ashburn con la guardia baja. ¿Atacó el propio Darkseid? Preguntó, entrecerrando los ojos. Negaron con la cabeza. No, solo su ejército, respondió Superman.
Logramos repelerlos antes de que llegara. Superman frunció el ceño de repente. Espera, creía que no conocían este mundo. Su mirada se fijó en Ashburn, con la sospecha invadiendo su voz. Eso es un secreto, dijo Ashburn con indiferencia. Por cierto, Cyborg forma parte de la Liga de la Justicia o de los Jóvenes Titanes. Es un miembro temporal de la Liga de la Justicia. No tiene edad suficiente para unirse oficialmente, explicó Flash. La conversación continuó, y Ashburn aprendió más sobre la Liga. Eran relativamente nuevos, pero durante el último año habían reunido héroes de todo el mundo. Se habían enfrentado a muchas amenazas peligrosas, pero nada que no pudieran controlar. Por ahora, la Tierra había estado en paz. Así que cuando Ashburn apareció de repente, todos reaccionaron rápidamente. Entonces, ¿tienes novia o algo así en casa?, preguntó Flash, rompiendo el silencio. Con la situación aburrida, la curiosidad lo venció. No, respondió Ashburn sin dudarlo. Nunca fui guapo. Miró a Superman. Sobre todo con tipos como él por ahí. Es difícil competir cuando alguien parece que Dios lo cuidó especialmente cuando estaba en el horno. Claro, Ashburn tenía un alto nivel de encanto, pero por lo que él sabía, no tenía ningún efecto en su apariencia. En el mejor de los casos, probablemente aumentaba su persuasión, manipulación social y resistencia mental. Pero su apariencia real, claramente, estaba más allá de la capacidad del sistema para mejorar. Si no, ¿por qué no se le lanzaban zombies malos? No es que lo quisiera, claro, solo era sincero. Era tan feo que ni siquiera los no muertos lo encontraban atractivo, y lo había aceptado. Le gustaba pensar que se parecía a Sun Jinwoo, pero en el fondo sabía que quizá solo fueran ilusiones. Y eso era cierto, no estaba allí para ganar concursos de belleza. Solo estaba agradecido por todo lo que tenía. Flash, Superman y el resto del grupo miraron a Ashburn con cara de pocos amigos. Nunca habían visto a alguien tan ridículamente guapo hablar de no ser guapo. Ashburn no solo era guapo, sino que era, sin duda, una de las personas más atractivas que habían visto. Y, sin embargo, allí estaba, afirmando lo contrario, incluso comparándose con Superman. ¿Cómo se suponía que Superman debía sentirse al respecto? ¿Qué? Ashburn frunció el ceño, disgustado por sus miradas. Lo miraban como si fuera una criatura horrible. Si querían ponerlo a prueba, lucharía contra ellos. Que hubiera aceptado su aspecto no significaba que fuera a aceptar esta falta de respeto sin más. Nada, balbuceó Flash, buscando una respuesta. Miró a los demás, esperando apoyo, pero todos parecían igual de incómodos. Creo que eres guapo, dijo Wonder Woman con indiferencia. Ashburn, que acababa de llevarse una rebanada de pizza a la boca, se quedó paralizado a mitad de bocado. ¿Cómo se suponía que reaccionara cuando su amor de la infancia lo llamara guapo? Claro, probablemente solo lo decía para animarlo, pero aún así, antes de que pudiera decir nada, la habitación se calentó de repente. La mirada de Ashburn se desvió lentamente hacia su sombra. Una mano emergió, con los dedos curvados sobre el borde como un depredador que se arrastra hacia la luz. Ember se liberó, sus ojos brillantes se clavaron en Wonder Woman casi al instante. Ember y Wonder Woman se miraron fijamente. La tensión en la habitación era tan densa que podría cortar con una cuchilla. Mientras tanto, Ashburn miraba a Ember, completamente sin palabras. ¿De verdad lo odiaba tanto? Lo suficiente como para reaccionar con tanta fuerza a que alguien le hiciera un cumplido mediocre por lástima. Por un momento, no supo cómo responder. Siempre había pensado que él y Ember eran cercanos, como esos amigos que discutían constantemente pero, en el fondo, eran inseparables. Pero ahora, ya no estaba tan seguro. ¿Acaso Ember no veía su relación de la misma manera? ¿Eran amigos de verdad, o qué? Solo estaba siendo amable. Ni siquiera quería decirle el cumplido, dijo Ashburn frunciendo el ceño. Ember se quedó paralizada, volviéndose a mirarlo. Abrió la boca para decir algo, pero el disgusto en los ojos de Ashburn la hizo detenerse. Había malinterpretado por completo la situación. No intentaba ser amable. Digo hechos, declaró la Mujer Maravilla. Sin previo aviso, desenvainó su espada y la apuntó directamente a Ashburn. Ashburn parpadeó, aturdida. Hasta ahora, la Mujer Maravilla había permanecido callada, observando cómo se desarrollaban los acontecimientos en lugar de involucrarse. Ahora tenía una espada en la cara, ¿para qué? ¿Para obligarlo a creerle? ¿Qué clase de heroína era esta? Y lo que es más importante, ¿cómo era posible que el crimen siguiera existiendo si ella estaba ahí ocupándose de ese tipo de cosas?
Gracias, dijo Ashburn, aunque no estaba del todo seguro de cómo reaccionar. Al parecer, no se podía confiar en los reservados. Tenían personalidades secretas a punto de estallar. Te invito a salir, declaró la Mujer Maravilla. Ember apretó los puños y su mirada se intensificó. Ashburn apenas lo registró. Su mente aún estaba reflexionando. ¿Una cita? ¿Con la Mujer Maravilla? ¿Por qué demonios iba a negarse? Mujer Maravilla. La voz de Superman era firme al lanzarle una mirada. La Mujer Maravilla dudó, luego parpadeó como si volviera a la realidad. Con un suspiro silencioso, envainó su espada y se sentó, con la mirada fija en el suelo. Ashburn frunció el ceño, mirando a su alrededor, intentando comprender lo que acababa de pasar. En un instante, lo estaba apuntándole con la espada, al siguiente, lo estaba invitando a salir, y ahora parecía, avergonzada. Antes de que pudiera pensarlo, Ember le agarró la mano. Deberíamos irnos, dijo con tono cortante. Ashburn no se resistió. No iba a quedarse de brazos cruzados y dejar que esto se convirtiera en un espectáculo extraño a su costa. Y como se podía ver, tenía un autocontrol increíble, y decidía irse cuando la batalla no merecía la pena. Podemos encontrar otro lugar donde quedarnos, dijo Ember con una sonrisa burlona, lanzando una mirada significativa a la Mujer Maravilla. La Mujer Maravilla apretó los puños, pero antes de que pudiera reaccionar, Ember se teletransportó, llevándose a Ashburn con ella, con destino desconocido. Por supuesto, la Liga se movió de inmediato para rastrearlos. Mientras tanto, la mirada de Superman se posó en la Mujer Maravilla. ¿Por qué la había llamado antes? ¿Por qué tenía que recordarle que no confiaban plenamente en Ashburn? No era inteligente involucrarse con alguien que podría convertirse en su enemigo mañana. La Mujer Maravilla lo entendía, pero aún así. Ashburn era demasiado guapo. Si Superman fuera gay, lo entendería. Pero gracias a que el encanto de Ashburn era naturalmente reprimido, su mayor efecto recaía en quienes ya se sentían atraídos por su género. Demonios, si pasas suficiente tiempo con él, podrías empezar a cuestionarte las cosas. Desde el momento en que la Mujer Maravilla vio a Ashburn, se quedó atónita. Su belleza era algo que incluso la diosa de la belleza envidiaría. Pero al principio, era solo eso. Admiraba su físico, nada más. Eso cambió en cuanto empezó a hablar. Cuando Ashburn hablaba, todos escuchaban. Su presencia era imposible de ignorar. Aún así, durante mucho tiempo, había asumido que él y Ember eran algo. Eso fue hasta que Ashburn mencionó casualmente que nunca había tenido una relación, porque realmente creía que era demasiado feo. Y en ese momento, simplemente no pudo evitarlo. Los hombres y las mujeres no eran tan diferentes. ¿Cómo reaccionaría un hombre si escuchara que la mujer que le gustaba nunca había tenido una relación porque pensaba que era fea? Inmediatamente intentaría colmarla de halagos, asegurándole que era hermosa. La Mujer Maravilla había hecho exactamente lo mismo. Lo que no esperaba era la reacción de Ember. Pero no le importaba. ¿Y qué si tenía una rival en el amor? Estaba dispuesta a luchar por Ashburn, a darlo todo. Eso fue, hasta que recordó que Ashburn podría algún día convertirse en su enemigo. Aún así, fue impresionante lo rápido que logró volver a la realidad. Entonces, ¿dónde planeas que nos quedemos?, preguntó Ashburn con la mirada vacía mientras seguía a Ember. No pudo evitar notar que su destino le resultaba familiar, era la Casa Blanca. Las puertas se abrieron solas y los guardias hicieron una ligera reverencia a modo de saludo. Parecía que el control mental de Ember estaba en pleno apogeo. Voy a tomar el camino fácil, respondió Ember, lanzando una mirada peculiar a Ashburn. Además, no deberías empezar a descansar. Seguro que atraerás problemas. ¿Qué quieres decir?, preguntó Ashburn, genuinamente confundido. ¿No lo sientes?, preguntó Ember, con expresión cada vez más seria. El vacío primordial de este universo, intentando localizarte lentamente dentro de la luz en la que nos encontramos. Ashburn hizo una pausa y luego se concentró. En el instante en que lo hizo, su rostro palideció. Lo sintió. Un ojo que todo lo ve escudriñando la creación, buscándolo. Rápidamente recuperó el sentido, con el corazón latiendo con fuerza. Si se quedaba un instante más, podría ayudar a la oscuridad a encontrarlo. Nueva misión. Prepárate objetivo. Destruiste la armadura de la trama de los héroes apareciendo repentinamente. La oscuridad atacará a la luz con todo su poder. Prepárate. Recompensa. Recuperación extrema castigo. No estarás listo para enfrentar la límite de tiempo. 10 años. Pista. Necesitarías más de 1000 millones de años para recuperar tu fuerza por completo.
Sería prudente conseguir aliados dentro de la luz para combatir la oscuridad. Una vez que el sistema considere que estás mínimamente preparado, la misión se marcará como completada. Pista 2. La Liga de la Justicia a lo largo del multiverso, e incluso seres de dimensiones superiores, podrían ser aliados invaluables, sean sombras o no. Pista 3. Puedes ignorar la misión, ya que en un año podrás regresar a Marvel. Nueva misión. Ahora soy tu líder objetivo. Convencer a los líderes mundiales, sin usar control mental, te convertirá en el líder de la Liga de la Justicia. Recompensa. Dimensión de entrenamiento. Castigo. Ninguno. Al diablo con esto. Gimió Ashburn para sus adentros. ¿Es que no puedo curarme en paz? Pensé que esto se suponía que eran unas vacaciones o algo así. Joder. Su mirada se posó en la recompensa de la misión anterior. Recuperación extrema. Parecía demasiado buena como para dejarla pasar. ¿Pero de verdad quería molestarse con este mundo? Bueno, el sistema me está indicando una forma de sobrevivir. Supongo que es hora de conquistar los corazones de los líderes mundiales. Suspirando, miró a Ember. Quita el control mental del presidente. Ella arqueó una ceja, pero hizo lo que le pidió. ¿Qué pasa?, preguntó el hombre de piel oscura, levantándose alarmado. Sus instintos se activaron al instante. Algo no cuadraba. Se giró, intentando llamar a seguridad, pero antes de que pudiera hacerlo, la puerta se abrió de golpe. Se quedó paralizado cuando Ashburn y Ember entraron. No queremos hacerles daño, dijo Ashburn con calma. De hecho, estoy aquí para mostrarles una visión del futuro. Un futuro que acababa de vislumbrar, uno que no tenía por qué suceder. Ahora, tenía la intención de compartir esa sabiduría con el presidente de los Estados Unidos. ¿Una visión de qué?, preguntó con voz cautelosa. Antes de que pudiera procesar una respuesta, el mundo a su alrededor cambió. Ya no estaba en su oficina. Se quedó sin aliento mientras miraba a su alrededor, desorientado, hasta que sus ojos se posaron en dos manos que se extendían la una a la otra. Su corazón se detuvo. Instintivamente, conocía esta escena. Una mano irradiaba oscuridad. La otra es luz. La lucha eterna. Héroes y villanos, atrapados en un ciclo interminable de bien y mal. Era por eso que, pasara lo que pasara, los villanos que debían morir siempre regresaban, y por eso lo mismo ocurría con los héroes. Las batallas libradas en la Tierra no eran más que reflejos de la guerra mayor entre la oscuridad y la luz. Pero entonces, su corazón dio un vuelco. La oscuridad estaba ganando. Lentamente, se tragó la mano de la luz, arrastrándose sobre ella como una marea imparable. Por un fugaz instante, vio una ilusión del multiverso. Superman, la Mujer Maravilla y todos los héroes cayendo ante sus enemigos. Algunos perecieron, otros encontraron destinos mucho peores. Y al final, la luz se había apagado. Se extinguió. Para nunca más ser vista. El presidente se desplomó en su asiento, con el cuerpo rígido por el horror. Acababa de presenciar el fin de la creación misma. Su mirada se dirigió a Ashburn, quien permanecía tranquilo a su lado. Antes de que pudiera formular una pregunta, Ashburn habló. Como viste, las batallas aquí en la Tierra son solo reflejos de la guerra mayor que se libra más allá. La voz de Ashburn era tranquila y firme. Si suficientes de estos reflejos demuestran que estamos ganando, entonces significa que la luz está haciendo retroceder a la oscuridad. Los ojos del presidente se quedaron en blanco por un instante al comprenderlo. Luego, lentamente, se puso de pie. Ashburn sostuvo su mirada. Quiero liderar la Liga de la Justicia, porque con mis habilidades, la creación triunfa. El presidente dudó, con la duda reflejada en su expresión. ¿Cómo puedo confiar en algo que me acabas de mostrar? Porque lo que sientes ahora mismo es real, dijo Ashburn con voz firme. Todos nos originamos de esa luz. Lo sabes instintivamente. No tenía que decírtelo. Todo lo que viste, todo lo que sentiste, vino de algo muy profundo en tu interior. Tu ser tiembla de miedo porque conoce la verdad. El presidente no tuvo respuesta. Porque, era cierto. Al menos, eso era lo que sentía. Ashburn se acercó un paso más. Podría distorsionar la realidad. Podría abrirme paso hasta liderar la Liga de la Justicia. Pero eso iría en contra de mi objetivo. Salvar la existencia, no dominarla. Extendió la mano. Confía en mí. El presidente dudó solo un segundo antes de estrecharle la mano a Ashburn con firmeza. Por supuesto, el encanto de Ashburn ya había surtido efecto. Incluso en su estado reprimido, a los mortales les resultaba casi imposible resistirse a sus palabras.
Demonios, con suficiente tiempo, probablemente no habría necesitado la visión en absoluto. Gracias por ver el vídeo, recuerden dejar su like, suscribirse y activar la campanita. 3.